normalmente hablamos en este programa del clima interno, tal vez porque estemos un poco conscientes de que no nos escucha el público de Clarín, ni el público de Infobae. Entonces tomamos temas o ejes que tienen que ver con ese nosotros, que todavía no termina de cuajar y que debería hacerlo porque nunca tenemos que perder de vista este año, que es un año electoral. Ahora se está viendo, ¿no? Si se posponen o no se posponen las primarias, las elecciones, hay que ver. Hay muchas cosas que hay que revisar, ¿no? Porque también en el programa de hoy vamos a estar hablando de cómo se puede llegar a dar el retorno a la presencialidad escolar. Si hay presencialidad escolar, uno dice, bueno, entonces ¿por qué no va a haber primarias? ¿No? O sea, hay cosas que uno no termina todavía de entender cuál es la lógica, la mega lógica, y es difícil también de entender porque esa lógica no es general, no es unívoca, no parte de una sola decisión, sino de cada jurisdicción. Y entonces, bueno, la misma lógica que se plantea en una jurisdicción no es la misma que se plantea en otra, depende del criterio de las autoridades. Todos sabemos a esta altura del partido que las jurisdicciones que están bajo la órbita de lo que podría llamarse todavía macrismo, aunque a Macri muchos ya le han dado la despedida de su propio espacio, ¿no? Pero las jurisdicciones que están bajo la órbita de Juntos por el Cambio han optado por un manejo de la pandemia muchísimo más relajado y más permisivo que otras jurisdicciones que están bajo la órbita del peronismo, kirchnerismo o fuerzas aliadas del Frente de Todos. Pero esta semana pasó algo con el tema de la carne que a mí me pareció que resume algo en lo que tenemos que estar muy atentos para no colaborar nosotros mismos con un destino triste, que sería que en las legislativas no nos vaya bien. Porque todos tenemos presente lo que pasó en el Grupo A, cuando se perdieron esas elecciones, y estamos siempre recordando eso porque es el peligro más inminente que tenemos, y no se puede decir que en este país todo ande bien, ni que uno comparta todas las decisiones del gobierno nacional, ¿no? No se trata tampoco, nunca lo hemos dicho ni pensado, que tenemos que ser verticalistas en todo. En algunas cosas no nos queda más remedio, pero qué sé yo, el otro día, por ejemplo, muchos habrán escuchado al jefe de gabinete, ¿no? A Santiago Cafiero decir en un programa de televisión que este gobierno espera que la justicia se regule a sí misma. Bueno, no es eso lo que sucede en una democracia. Los poderes, justamente hay 3 poderes del Estado para que se autorregulen entre los 3. Y la justicia, el Poder Judicial, mejor dicho, mal hacemos en llamarle justicia. Eso también es una operación lingüística, ¿no? Como para creer que del Poder Judicial emane lo que emane, se trata de justicia. Y vivimos en un país donde hay muchos inocentes encarcelados y muchos chorros sueltos. Esta semana hemos vivido también el intento del juez Rigui, a quien se le ha solicitado ahora en el Consejo de la Magistratura el juicio político, el intento de clausurar una causa una causa de las más importantes en la que está involucrado el expresidente Macri, ¿no? Hay una especie de blindaje para que no se conozcan detalles de sus comunicaciones telefónicas, ni siquiera habiendo indicios ciertos, como los tenemos, como los tantos indicios ciertos, que no son ya indicios, son hechos que el espionaje, bueno,
tantas cosas que sabemos que se hicieron ilegalmente durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasó esta semana? Se llegó a un acuerdo de precios, la Secretaría de Comercio Interior llegó a un acuerdo de precios. Aquí tenemos el tema del comercio interior y el tema del comercio exterior como temas de esta semana muy importantes, porque del comercio interior y del comercio exterior depende nuestra calidad de vida. No lo tenemos tan claro, no está tan presente esa realidad. Del comercio interior, que a nosotros nos gustaría, por ejemplo, vamos a repasar primero la opereta. La opereta que no ayudó, que en general limó muchos estados de ánimo de mucha gente que tiene sus razones para pasarla mal, porque los precios están descontrolados, porque los formadores de precios son declaradamente enemigos de la justicia social, porque no acatan las decisiones ni respetan los acuerdos que se firman, pero alcanzó con que los supermercados de Peña Brown, o de Brown, que era el ex secretario de Comercio Interior, nada menos, ¿qué hemos vivido argentinos y argentinas? Hemos vivido... Esto parece una distopía. La distopía fueron los 4 años de macrismo, cuando teníamos al dueño de la Anónima a cargo de Comercio Interior. Mamita, el sapo que nos hemos tragado. Ahora podemos estar sufriendo las consecuencias de indecisiones, de tibiezas, de posiciones que no terminamos de entender por parte de algunos integrantes poderosos del Frente de Todos. Podemos tener sospechas sobre algunas alianzas o algunos pactos que se pueden haber hecho, porque no sería la primera vez en la historia de este país que alguien propio ya pactó con el ajeno. Pero no tenemos que perder de vista nunca esa escena del dueño de la Anónima puesto en el despacho de la Oficina de Comercio Interior. Ese supermercado, al día siguiente que se hizo el acuerdo de precios, que era muy esperado por la gente, porque la está pasando mal, porque la plata no alcanza, porque ahora vamos a ver en las líneas de comercio exterior qué es lo que pasa, por qué se niegan tanto los agroexportadores a desacoplar los precios internacionales de los precios nacionales, como si fuera un virus comunista, querer o pretender, que un gobierno pretenda que su propia población pueda comer, pueda consumir, que pueda comprar los alimentos que se producen en su propio suelo. El suelo es argentino, por más que la propiedad privada del campo sea de Peñabrán o de quien sea, o de Echeverri o del que sea, el suelo es la República Argentina, que tiene una población que tiene derecho a consumir esos granos o esas carnes a un precio más barato que el que se vende a mercados internacionales. Obviamente que tenemos derecho a defender esa política. Para ellos eso es, no sé, es el sucio trapo rojo. El supermercado La Anónima al día siguiente de ese acuerdo puso en venta las mismas bandejas que veíamos durante el macrismo, que vendían carne podrida, que vendían huesos de alitas de pollo, prácticamente sin carne, que vendían bandejas con grasa y con un hilo de carne nada más. Eso lo vendió Brown durante los 4 años de macrismo y nadie decía ni mu en ese gobierno, porque el que vendía la grasa era el secretario de Comercio Interior. Lo gracioso, mejor dicho, lo perverso, es que Peña Brown pone a la venta bandejas con grasa. Esas fotos
se las manda a este rapero, no sé ni de qué trabaja Dipi, ¿no? Es humorista, rapero, no sé ni qué es. Cumbiero. O cumbiero, bueno, no sé, para mí es uno de esos personajes como, viste, prefiero ignorar a qué se dedica, pero el tipo que es el cómico que encontró el macrismo, porque el macrismo avanza a base de cómicos populares, ¿no? Que le traducen a los sectores populares de una manera graciosa, amable, determinada, las políticas perversas que cranean los que no se parecen en nada a esos cómicos porque son la oligarquía. Este muchacho cumbiero tuiteó esas bandejas con grasa de Peña Brown o de Brown y riéndose del acuerdo, como diciendo, miren cómo les miente el gobierno, diciendo que hay un acuerdo de precios con las carnes, que va a haber cortes baratos para los sectores populares, y miren lo que venden. Por supuesto que eso levantó, eso es nada más que cómo entrar a las redes. A los 10 minutos el nombre de ese cumbiero había desaparecido y los posteos sobre esas bandejas de carne eran de compañeros, eran de gente que apoyaba el gobierno y lo reputeaba, porque efectivamente, si se hace ese acuerdo y al día siguiente hay supermercados que ponen en venta bandejas con grasa, te están tomando el pelo, le están tomando el pelo a la gente, están violando los acuerdos y los funcionarios del área quedan como imbéciles. A nosotros, de acuerdo a nuestra lógica de pensamiento, que no es la de todos los integrantes del Frente de Todos, por eso cuando Santiago Cafiero dice en este espacio político, no, en este espacio político la verdad que no creemos que la justicia se tiene que regular a sí misma. En un sector al que pertenece el jefe de gabinete creen que la justicia debe regularse a sí misma. No todos los que apoyamos y creemos y formamos parte del Frente de Todos creemos que la justicia tiene que regularse a sí misma, como tampoco creemos que hay que tenerle tanto terror a la cadena nacional. La verdad que no. Son, así como compraron que 678 era un producto demonizado y que sus integrantes no tenían que volver a trabajar, también compraron, y me refiero a los nuestros, a nuestro gobierno, que no deja de ser nuestro gobierno, también lo quiero aclarar, porque me parece que las cosas hay que decirlas, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que esto, con todos los defectos que tiene, con todos los errores, con todos los funcionarios que no funcionan, sigue siendo un dique contra algo que puede ser la demolición, la ruina y la conversión de este país a un territorio absolutamente sacrificable con 44 millones de personas adentro. Entonces eso hay que detenerlo, pero hay que detenerlo diciendo la verdad, diciendo lo que uno cree y después discutiendo honestamente. No significa porque uno opine distinto que rompe nada. No rompe la unidad. Pero es mejor decir las cosas frontalmente para que después se evalúe quién es ese nosotros, quiénes somos nosotros. A mí cuando me di cuenta de cómo era la opereta y veía en las redes cómo se multiplicaban los posteos de las bandejas con grasa que habían salido de una usina de trolls, manejada por el primo de Brown, por Peña Brown, y que había muchísima gente de buena voluntad que la subía porque está caliente, porque la gente está caliente, porque la pandemia nos extravía un poco a todos, porque todos estamos un poco descentrados, porque la guita no alcanza, porque no se renovaron los ATPs, porque, bueno, por infinidad de cosas que, entre otras, vamos a estar hablando también a lo largo de este programa. No es que falten motivos para estar caliente. Lo que necesitamos es calentura con contexto, es calentura con perspectiva. Y
además necesitamos astucia y necesitamos inteligencia, porque en comunicación, la verdad, y lo digo con mucha tristeza, pero la derecha es mucho más hábil que el peronismo, que el kirchnerismo, o como ustedes le quieran llamar. Es hábil, ¿por qué? Porque sabe cómo infiltrarse, porque hace perversiones a las que nosotros no estaríamos dispuestos, no lo haríamos. Nosotros no hicimos chistes, por lo menos buena parte, o por lo menos el sector con el que yo me siento más identificada, rechazó de cuajo y sin consultarlo, sin hacer asamblea, porque está en nuestra naturaleza. No hicimos chistes con el embarazo de la novia de Rodríguez Larreta, porque nos parece que es una cuestión que no tiene nada que ver con la política. Ellos podrían haber estado años destrozando a un funcionario de nuestro lado si hubiese sucedido lo mismo, porque usan todo, porque meten todo en la licuadora, porque la perversión llega hasta ahí, llega a la comunicación. Recién estaba leyendo, y hoy si podemos vamos a hacer una pequeña pastilla con lo que va a suceder mañana en Ecuador, que es muy fuerte. Necesitamos que gane Arauz, necesitamos los argentinos que gane Arauz, necesitan los chilenos que gane Arauz, necesita toda América Latina que vuelva el correísmo a Ecuador. Pero estaba leyendo que Clarín, en una de sus fake news de las tantas, porque la verdad que es un diario que la gente que lo sigue leyendo lo lee para que le sigan mintiendo, porque necesita esas mentiras para seguir odiando, porque si no el odio mismo se vuelve inconsistente. Sería muy interesante, investigar qué pasa cuando el odio se vuelve inconsistente, ¿no? Cuando la gente que odia se va quedando sin herramientas para sostener el odio, como los que, bueno, los antivacunas ahora ya son 4 o 5 desequilibrados, ya desaparecieron las marchas antivacunas porque se quiere vacunar todo el mundo. La vacuna rusa ya empezó a ser la Sputnik y además es de las que tienen más grado de efectividad según la revista The Lancet. Entonces ahora inventaron y publicaron que cuando estuvo hace un par de meses Arauz aquí, que se entrevistó con la vicepresidenta, se había vacunado por abajo de la mesa, que es la frase de Sarlo. Sarlo no fue sacada de contexto en ese sentido. Es cierto que esa frase que rebotó tanto, que prefería morir ahogada de COVID antes que vacunarse, en realidad lo que dijo era antes de recibir algo por abajo de la mesa. Lo que le faltó decir es quién le ofreció por abajo de la mesa una vacuna, porque deberíamos saberlo, deberíamos saber si formó parte de una estrategia para que la gente conocida se vacune. Sinceramente yo creo que si hubiese sido un funcionario del gobierno, Sarlo lo hubiese dicho. Me resulta también difícil creer que alguien del gobierno de la ciudad de Buenos Aires le ofrezca a Sarlo vacunarse para promover la vacunación, que es lo que hubiese o lo que intentan hacer en la provincia de Buenos Aires, mostrando, que creo que lo descartaron ahora, pero mostrando a gente famosa vacunándose. Es para que mucha gente le pierda el miedo a la vacunación. El gobierno de Larreta no tiene ganas de impulsar la vacunación, de modo tal que es difícil pensar que alguien del gobierno de la ciudad de Buenos Aires le ofreció por abajo de la mesa a Beatriz Sarlo una vacuna para promover la vacunación que ellos mismos no promueven. Si se la ofreció es porque, por abajo de la mesa, es porque es contrabando eso, es contrabando de vacunas. Eso no se puede hacer. Pero a lo que iba es a que tuvo que salir hoy el candidato ecuatoriano, quien ojalá mañana sea electo nuevo presidente del Ecuador, a desmentir a Clarín, a decir que no, que él estuvo cuando todavía no habían llegado las vacunas. No había vacunas en la Argentina cuando estuvo Arauz de visita. Entonces, estamos en esta melange donde uno quiere seguir jugando
moralmente como le parece que es correcto, es decir, sin usar la vida privada de un funcionario opositor a nosotros, porque nos parece que es un poco bajo de nuestra parte, ¿no? Ver qué hace con su vida sentimental y sexual el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No nos hemos metido con eso. Eh, no tenemos trolls, no tenemos gente infiltrada en los muros macristas para desprestigiar al macrismo, pero ellos sí tienen gente infiltrada en nuestros muros para que encima de el malestar que uno no puede negar y que en parte se debe a cuestiones inevitables como la pandemia, como la crisis económica que dejaron ellos, como las deudas que nos dejaron, y también en parte se debe a decisiones un poco tibias, un poco dubitativas. Voy al tema de la carne. La reacción que uno hubiese esperado, la que a mí me hubiese gustado, es escuchar de boca de algún funcionario de comercio interior quiénes fueron los empresarios o los supermercados que pusieron en venta esas bandejas con grasas, como hizo Néstor, ¿se acuerdan? Cuando Shell lo presionó y salió eh, con la cara, a poner la cara y a decir, me están queriendo manipular, no compren, no carguen en Shell, nos quieren manipular, me están presionando, no compren en Shell. Y ese boicot funcionó y los precios se rectificaron. Pero había un contacto directo entre el presidente y el pueblo. Acá hay como demasiada cortesía de un lado y demasiada perversión del otro. Y les digo sinceramente, mi temor es que esta repartija tan despareja entre la perversión del macrismo y la excesiva cordialidad, el excesivo temor al populismo que tiene lo que se podría llamar el albertismo, si ustedes quieren, o el masismo, si ustedes quieren, nos enriede y nos lleve a no hacer unas buenas elecciones este año. Y si no hacemos unas buenas elecciones este año, va a pasar que, por ejemplo, algo como lo que sucedió esta semana, que es la aprobación del pliego de Ramos Padilla, de Alejo Ramos Padilla como juez federal de La Plata, eso ya no va a poder suceder. Va a haber leyes del Ejecutivo que se van a rechazar, como pasó en el segundo gobierno de Cristina. Vamos a perder, pensemos esto, tenemos nada más que el poder político. El poder político es nada más que una parte del poder en general. Lo dijo Máximo en uno de sus mejores discursos de este año, cuando mirándolos a la cara a los diputados macristas, les dijo, ustedes son el poder, lo que pasó es que perdieron una elección, pero el poder lo siguen teniendo. No son los mandantes, mejor dicho, los que están representados por parte del macrismo y se sientan en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, muchos de ellos no son tampoco el verdadero poder, están puestos ahí por sus mandantes, que son el verdadero poder, el poder agroexportador, el poder de la oligarquía, el poder de los bancos, el poder de los buitres, todos esos poderes que están presentes en todos los países y que aspiran a que a Alberto Fernández todo le salga mal. Aspiran a que entre nosotros nos enfrentemos y nos empecemos a putear y nos empecemos a tratar de traidores y nos empecemos a invalidar los unos a los otros. Y es ahí donde me parece que tiene que primar la contradicción principal. Hasta nuevo aviso, yo soy cristinista, lo digo así claramente. Y hasta nuevo aviso, el armado del Frente de Todos lo
Lo pensó esa mujer que nos dio tanta felicidad, que nos dio tanta alegría por ese coraje y porque afrontaba con una frontalidad que nunca habíamos visto, salvo la de su marido, al verdadero poder fáctico. Eso nos regocijó, creo que es lo que nos dejó unidos a ella, esa capacidad, esa valentía de decir las cosas por su nombre, de no usar eufemismos. Bueno, eso es lo que no estamos viendo ahora. Estamos viendo demasiada buena educación. Yo creo que un poquito de barro en el discurso nos vendría bien. Esta semana, y con esto redondeo, yo sigo mucho los discursos del Parlamento español, que en realidad tienen otra lógica, ¿no? Tienen una lógica diferente, enganchada con lo que acabo de decir. En el Parlamento español están de un lado los representantes del pueblo y del otro lado los representantes de la oligarquía, pero encarnados, son ellos mismos, no es que mandan a un rapero, a un cumbiero o a un cómico a ser diputado como Amalia Granata, como Miguel del Cel, como Dipi, no, en España se manejan de otra manera. Son los apellidos ilustres los que están sentados en el Congreso. Y a esos apellidos ilustres en la cara, los diputados de la izquierda, de Unidas Podemos, o Íñigo Errejón se fue de Unidas Podemos, no me acuerdo ahora cómo se llama su partido, pero es uno de los cuadros a los que a mí me interesa mucho escuchar. Y una de las cosas que advertía, escuchando algunos de las intervenciones de esta semana, es que yo pensaba, ¿por qué me da tanto placer escuchar a este pibe? Escuchar lo que dice. Estaba hablando de la inmigración, y estaba hablando de cómo la derecha necesita la inmigración, pero la necesita sin papeles y con miedo. Y citaba varios casos, por ejemplo, uno de un obrero boliviano que perdió un brazo trabajando en una cosecha, y que el patrón, que además es dirigente de Vox, de la ultraderecha que articula con la derecha del PP, tiró el brazo a la basura y lo dejó al inmigrante boliviano en la puerta de un hospital para que se arreglara solo, y si se muere, se muere. Y lo dejó ahí porque no tiene ninguna relación laboral, porque no la puede tener, porque no tiene papeles, porque no le paga nada, porque no tiene nada parecido a lo que sería una RT acá. Y entonces lo que decía Íñigo Errejón, mirándolos a la cara, es: ustedes lo que quieren no es que no quieran inmigración, lo que quieren son brazos sin conciencia, son brazos para trabajar, pero no quieren que tengan miedo de hablar, que no tengan derecho, y los necesitan así, los necesitan ilegales para poder no pagarles o para poder explotarlos. A mí me parecía una intervención acojonante, hasta que me di cuenta de que, claro, es eso lo que uno extraña que las cosas se digan de una manera punzante, tajante, en la jeta, que se digan las cosas frontalmente, que se describa la realidad de modo tal que el que está del otro lado y ve esa escena tenga una composición de la realidad realista y después no caiga en los juegos de un cumbiero por Facebook. Bueno, tenemos pocos de esos cuadros, frontales, directos, y que dicen las cosas como uno quiere escucharlas. A ver, los hay, son pocos, quisiéramos que fueran muchos. Hay muchos más que se van por las ramas. Así que bueno, redondeando, solo porque Cecilia Todesca dijo, y de una manera casi retórica, que no descarta las retenciones, ya tenemos a todos estos que se hacen llamar el campo y que son los que exportan todo y que quieren que comamos el trigo y que comamos la carne a precio internacional, amenazando con un paro. Esa energía, esa capacidad de reflejos, ese no dejar pasar una, yo a veces se lo envidio a la derecha, porque siento que nosotros somos poco combativos
que este es un gobierno que es poco combativo y la realidad nos pide, nos reclama un poco más de combatividad en el sentido de dar peleas más frontales, porque los que tenemos enfrente nos la están dando la pelea frontal y de una manera artera. Y nosotros dejamos que pasen de largo o nos prendemos en eso. Y no hay nadie que esté oficialmente alertándonos sobre eso. No hay desde la Secretaría de Comunicación nada que nos aclare, por ejemplo, esto no es comunicación lo que yo estoy diciendo, de que se te mete un cumbiero, te mete una foto, mandado por su jefe, y tenemos al día siguiente a cualquier cantidad de gente que ha votado el Frente de Todos puteándolo al presidente por esa bandeja con grasa. Cayeron muchos como chorlitos en las trampas del PRO. Y vamos a seguir así hasta que no nos demos cuenta de cómo es realmente la comunicación nuestra y la comunicación del PRO. Esto es comunicación, no que vaya Alberto Fernández a TN y salga airoso. Sale airoso porque es muy inteligente y es muy hábil declarante, pero no nos sirve eso. Tenemos que expandir la comunicación. Estas trampas, de estas trampas tenemos que ser conscientes todos, porque si perdemos, repito, y con esto concluyo, la posibilidad de seguir teniendo la mayoría parlamentaria en las elecciones de medio término, compañeros, estamos fumados, sonados, frustrados, partidos, nos hacen pelota. Entonces, basta de detalles, basta de anécdotas y basta de caer en trampas, que son trampas cazabobos. Lo digo siempre y ya lo he dicho acá, nuestra herramienta más útil es la astucia, pero a la astucia yo a esta altura del partido le añadiría un poco de coraje.